Como ya he comentado en otros episodios de este podcast, las peteneras llegaron a España desde México hace casi 200 años. Pero ¿sabías que aquí en México, donde me encuentro ahora mismo, hay aún muchos tipos de peteneras? En el episodio 54 del podcast Sonidos Olvidados del Flamenco hablaré de algunas de ellas y podrás escucharlas por si aún no las conocías. Sonidos escuchados. Sonidos disfrutados. Sonidos bailados. Sonidos relegados hoy al olvido. Pero es posible hacer algo por ellos. Hagamos memoria. Te doy la bienvenida al podcast Sonidos Olvidados del Flamenco. Soy José Miguel Hernández Jaramillo y te invito a sumergirnos juntos en este viaje por los sonidos, historias, espacios y personajes que dieron vida al flamenco del siglo XIX. Hola, ¿qué tal estás? Espero que todo vaya genial y que tengas la misma emoción que yo por este nuevo episodio de Sonidos Olvidados del Flamenco. Hoy vamos a emprender un fascinante viaje a través del tiempo y el Atlántico para explorar la increíble diversidad de peteneras que existen en México. Pero antes de empezar, déjame recordarte que puedes suscribirte a este podcast en plataformas como Spotify, Apple Music, iVoox o en nuestro canal de YouTube Sonidos Olvidados Etnomusicología Creativa. A lo largo de varios episodios ya he hablado sobre la petenera y su recorrido en España durante el siglo XIX. Si te perdiste alguno, aquí va un breve resumen. Como mencioné en el primer episodio de este podcast, la primera referencia documentada de la petenera se remonta a enero de 1823, cuando se interpretó en una función en el Teatro Coliseo de la Ciudad de México. Curiosamente, ese episodio se emitió el día que se cumplían 200 años de aquel evento. En pocos años, la petenera cruzó el Atlántico y comenzó a escucharse en España, donde, hacia el último cuarto del siglo XIX, se convirtió en una de las músicas más populares del país, ya integrada plenamente en el flamenco. Por lo tanto, podemos afirmar que la petenera fue creada en México y desde allí llegó a España. Sin embargo, como ya vimos en el episodio 47, no debemos considerarlo como un cante de ida y vuelta, ya que se creó en México sin basarse en ninguna música española, al menos que conozcamos hasta el momento. Al igual que ocurre en España, donde encontramos diferentes versiones de la petenera, tanto dentro como fuera del flamenco, en México también existe una gran variedad regional. Cada versión fue tomando formas distintas según los contextos locales, los instrumentos utilizados o las formas de interpretación, dando lugar a peteneras muy diversas que son prácticamente desconocidas fuera de México. Por eso he querido dedicar este episodio a explorar algunas de estas variantes mexicanas, parientes de nuestra querida petenera flamenca. Me centraré en 4 tipos específicos de peteneras mexicanas, comentando sus características más destacadas y escuchando algunas muestras musicales de las mismas para apreciarlas mejor. La música que escucharás hoy proviene de un seminario titulado Tejidos Sonoros de Iberoamérica, organizado por Lénica Reyes y un servidor el pasado verano en Madrid. En este evento interpretamos 5 versiones distintas de petenera, la petenera flamenca y las 4 variantes de peteneras mexicanas que comentaré en este episodio. Además de Lénica y yo mismo, interpretaron estas peteneras los etnomusicólogos Gonzalo Camacho, Guillermo Mora y Tali Gutiérrez, que nos visitaban en aquellos días desde la UNAM de México, así como integrantes del colectivo Son Jarocho Madrid. La petenera flamenca fue cantada por mi tocayo José Miguel Moreno. Para este episodio me voy a basar tanto en mis propias investigaciones como sobre todo en la tesis de maestría de Lénica Reyes titulada La petenera en México hacia un sistema de transformaciones, un trabajo excepcional que analizó un vasto universo de peteneras mexicanas desde hace 2 siglos hasta nuestros días. Comenzaremos nuestro recorrido con la denominada petenera jarocha, que es originaria del Sotavento, una región que abarca zonas de distintos estados de Veracruz, Oaxaca y Tabasco, al este de México. Estas peteneras suelen interpretarse con instrumentos tradicionales como son las jaranas, que son de diferentes tamaños. Tenemos desde la más grande, que es esta que se llama jarana tercera, hasta la más pequeñita, que es esta que se llama mosquito o chaquiste. Estos instrumentos son rasgueados, pero también hay algunos instrumentos punteados, como el requinto o la leona, que es el instrumento que hace la función de bajo. Además de estos instrumentos, también participan otros instrumentos como el arpa, el violín o el pandero. Estos sones jarochos se tocan principalmente en los denominados fandangos, que son fiestas colectivas donde cualquiera puede participar tocando su instrumento, cantando o zapateando sobre una tarima de madera.
Estamos escuchando la interpretación colectiva que hicimos de esta petenera jarocha en aquel evento, en aquel seminario. Si estás viendo el episodio desde nuestro canal de YouTube Sonidos Olvidados o en Musicología Creativa, también podrás ver las imágenes de esta interpretación. Continuamos nuestro viaje musical por tierra mexicana, esta vez hacia el estado de Guerrero. Aunque en este estado existen varias variantes de petenera, hoy me quiero centrar en una joya particular, la petenera de Tixtla. Esta variante se interpreta con una dotación instrumental que incluye una o dos vihuelas, que es este instrumento que tengo aquí, un arpa y un cajón de tapeo. Además, esta petenera también se acompaña de zapateado sobre una tarima. Pues vamos a escuchar esta increíble petenera cantada por Tali y Gonzalo, a los que también acompaño con mi timple canario. ¿No te parece alucinante esta versión? A mí me encanta. Ahora vamos a continuar nuestro recorrido y nos trasladamos al Istmo de Tehuantepec, en tierra oaxaqueña, donde encontramos unas peteneras vibrantes y llenas de vida. Estas peteneras suelen interpretarse con bandas de música, lo que les da un carácter festivo y colectivo, pero también existe una versión más íntima, cantada con el acompañamiento de una guitarra. Lénica Reyes, en su tesis de maestría que mencioné anteriormente, analizó estas peteneras y concluyó que su estructura musical es muy similar a las peteneras que estaban de moda en España a finales del siglo XIX. Pues vamos a escuchar una muestra especial de estas peteneras, interpretada por la propia Lénica Reyes junto a Tali Gutiérrez, a quienes acompaño con mi guitarra.
el alma que no se apartan de mí. Dos besos tengo en el alma que no se apartan de mí. El último de mi madre y el primero que te di. El último de mi madre y el primero que te di. Petenera, petenera, petenera desde mi cuna. Mi madre me dijo a solas que amara no más a una. Mi madre me dijo a solas que amara no más a una. Ay, soledad, soledad, qué soledad y qué pena. Aquí se acaban cantando los versos de la petenera. Aquí se acaban cantando los versos de la petenera. Para cerrar nuestro recorrido nos trasladaremos a la región huasteca, una vasta área que abarca partes de los estados de Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo y Querétaro. Allí encontramos una versión de peteneras integrada en los denominados sones huastecos. Esta variante se interpreta tradicionalmente por un trío compuesto por violín, jarana huasteca, que es ligeramente diferente a las jarochas, y la guapanguera, que es un instrumento, digamos, parecido a la guitarra, con un sonido más grave y profundo. Esta petenera también se acompaña de zapateado sobre una tarima. Un detalle de estas peteneras que vas a percibir a continuación es el papel protagónico del violín, que interpreta introducciones y secciones entre coplas con una energía eléctrica y un virtuosismo característico. En la versión que escucharás a continuación, Tali Gutiérrez toca el violín, Gonzalo Camacho la jarana huasteca y yo acompaño con la guitarra, ya que no teníamos una guapanguera disponible en aquel evento. También notarás el uso del falsete en el canto, una técnica muy distintiva de los sones huastecos. Pues así suena la petenera huasteca. Una sirena se fue a vivir al mar profundo. Bueno, en breve subiré un vídeo con la interpretación de estas 5 peteneras completas, una tras otra, a nuestro canal de YouTube Sonidos Olvidados Etnomusicología Creativa. No te la pierdas. Pues, ¿qué te ha parecido este recorrido? ¿Conocías todas estas variantes de petenera? Es fascinante cómo, a pesar de sus diferencias en sonoridad, en instrumentos, todas ellas, incluidas todas las variantes de España, comparten aún ciertas estructuras musicales, como demostró Lénica en su tesis. Con este episodio hemos explorado las peteneras que aún se interpretan en nuestro querido país hermano de México, desde la vibrante petenera jarocha hasta la virtuosa petenera huasteca.
Si te ha gustado, te animo a dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales y si aún no lo has hecho, a suscribirte al podcast en tu plataforma favorita para no perderte futuros episodios. Nos encontramos aquí de nuevo el primer viernes del próximo mes para seguir descubriendo juntos más historias sobre nuestro fascinante pasado musical. Hasta pronto.